La tercera etapa es una etapa que el hermano Branham vio, en donde él sabía que ahí era el final, el cumplimiento de lo que Dios había prometido por los profetas desde el Génesis, porque todo esto viene siendo anunciado desde el Génesis. Y él sabía, él vivió la tercera etapa y cómo en esa manifestación que hubo en su vida, tanto en las dos primeras etapas que él se puso a hacerlo público, hubieron imitadores que se pusieron a hacer lo mismo, o sea, imitando lo que él hacía, pues hacían ellos lo mismo. Y él vio también cómo Dios en esa tercera etapa iba a cubrir todas las esferas, iba a cubrir todo lo que en este planeta Tierra tiene que ver con lo tangible. Y miren, de esas 5 manifestaciones, pues cubre todo, ahí cubre hasta la promesa de Pablo, cuando habló el Espíritu Santo a través de Pablo, que habló de una resurrección y de una transformación. Hasta eso, la tercera etapa tiene que ver, o sea, tiene que ver hasta con el llamado a otra dimensión. O sea, que ya ahí envuelve una creación de cuerpos de los que han partido y envuelve la creación de cuerpos eternos y glorificados de los que están vivos. Es una palabra que al ser hablada produce el efecto. No hay un efecto en esa palabra que es hablada por ese instrumento. No importa las áreas que sean de la naturaleza. Pero aquí en este mensaje, José junto a la fuente de agua, del agua de la vida eterna, 22 de diciembre de 2007. Aquí, en 2007, eso fue diciembre, en Calle, Puerto Rico, dice: las cosas que aquellas 5 manifestaciones representan van a ser cumplidas o hechas realidad en el cumplimiento de la visión de la carpa. Salvación para los familiares. Ahora miren, salvación para los familiares. Cuando un hijo de Dios viene a este planeta Tierra, un atributo de Dios, un gen de Dios, viene por medio de una vía que no tenía que venir. Pero Dios le da esa puerta, la cual fue en su primera venida, bajo la dispensación de la gracia, y el Hijo de Dios, el escogido de Dios, hace contacto con esa vida eterna y la acepta, porque es un atributo de Dios, un gen de Dios, y obtiene vida eterna. Pero no es que lo obtiene ahí, siempre lo tuvo, siempre obtuvo vida eterna porque es un gen de Dios. Pero tenía que hacer contacto con la vida eterna, que es el Señor en su primera venida. Pero en la salvación de los hijos de la hermana Hattie Ray, ellos no la aceptaron, sino que a ellos se les dio. Por consiguiente, ahí nos muestra que los familiares de los escogidos de Dios, que no son creyentes y que no han hecho contacto ellos con la vida eterna, a ellos se les da vida eterna. O sea, no porque ellos lo decidieron, sino que por un escogido de Dios que hable, la palabra lo reclama, y ahí ellos obtienen vida eterna. Comienzan desde ahí a tener vida eterna. Pero el escogido de Dios
siempre ha tenido vida eterna, porque siempre ha estado en la mente de Dios, en el pensamiento de Dios, y siempre iba a vivir eternamente, porque al ser manifestado en esta tierra, tarde o temprano iba a hacer contacto con ella y la iba a aceptar, porque automáticamente un atributo de Dios va a aceptar la vida eterna. Ahora, el que le es dado comienza desde ahí. Tuvo un comienzo. Los escogidos de Dios no tienen comienzo. Siempre han sido eternos. Ahora mira, la otra dice: sanidad divina a corta o larga distancia, como sucedió con la sanidad de la esposa del reverendo William Branham. Salvación, como sucedió también para los hijos de la hermana Hattie Wright. También poder sobre la naturaleza. Ahora lo de la sanidad a corta o larga distancia, porque puede ser cerca, ahí al lado, como puede ser también hablando la palabra y que alguna persona esté enferma y sin ella oírlo o él oírlo, ser sanado. También poder sobre la naturaleza, cuando fue hablada sobre la tormenta de nieve que venía y fue ordenado que se fuera. Eso es poder sobre la naturaleza, y esas cosas son las que estarán manifestadas bajo el ministerio de los dos olivos. ¿Quién es el que tiene ese poder de la palabra hablada? En donde Dios está manifestando esos ministerios de Moisés y Elías. Y ya va 3. O sea que aún la naturaleza le obedecerá. Y la naturaleza, como escogido de Dios, como hijos de Dios, porque somos naturaleza, no lo compara Dios a través del apóstol, del precursor Juan el Bautista, cuando dijo: el hacha está puesta sobre la raíz de todo árbol, o al tronco de todo árbol, o sea, de los árboles, y árboles representan personas. Ahí está la naturaleza. Ahora sigue diciendo: por lo tanto, esperamos que nos visiten en Puerto Rico esos ministerios. Mira cómo él ya estaba identificando el lugar donde esos ministerios del Espíritu Santo, Dios los estaría operando. Y si estaría operando esos ministerios de Moisés y Elías, pues tiene que tener un instrumento, un velo de carne. Y por consiguiente está diciendo que todavía esos ministerios no estaban siendo operados. ¿Ves? Por lo tanto, esperamos que nos visiten en Puerto Rico esos ministerios y que se cumpla en donde Dios tenga ya determinada la visión de la carpa. O sea, no iba a haber límites, no tendría límites ese ministerio para ir donde tendría que ir. Y como cada cual pues desea lo mejor para su país, pues aquí en Puerto Rico, pues aquí también desean lo mejor para su país, pues aquí también desean lo mejor para Puerto Rico, y por consiguiente se está fabricando una carpa catedral, un auditorio grande, porque esperamos grandes bendiciones de Dios. Las creemos de todo corazón. Vean la creación de ardillas, la creación de ardillas, o sea que por palabra hablada fueron creadas ardillas que no existían, lo cual nos habla de palabra hablada para la creación no solamente de ardillas, sino creación de miembros del cuerpo de personas, que fue dicho también que vendrá un tiempo en donde se hablará la palabra y miembros de personas que han perdido sus miembros, sus brazos o sus piernas, serán creados, o sus ojos, o así por el estilo, porque el único creador es Dios. Janes y Jambres, allá en el tiempo de Moisés, podían tirar sus varas, vean allí, y convertirlas en serpientes, pero no podían volverlas a vara. La vara de Moisés, convertida en serpiente, se comió las otras, y después la agarró Moisés por la cola y se volvió vara otra vez. Ellos no pudieron hacer eso, porque el diablo no es creador. Por consiguiente, la vindicación grande final en este tiempo de que es el ministerio de la columna de fuego del Espíritu Santo operando
ese ministerio de Moisés y Elías y de Jesús en su venida. Esa es la vindicación final, que ahí estaría el Dios creador de los cielos y de la tierra, en ese instrumento. Porque los demás podrán imitar, vamos a decir, podrán traer, hacer lo mismo que hicieron allí en el tiempo de Moisés en esas plagas, traer la enfermedad, pero no pueden quitarla. El único que puede quitar la enfermedad es Dios. Dios ha utilizado, porque Él siempre obra a través de personas, y vean, los doctores han sido de gran bendición para la raza humana, y a través de ellos hacen lo mejor posible, pero le toca a la persona también creer de todo corazón la sanidad, y ahí Dios entonces obrar en medio de la persona. Ahora, cuando se habla de esa manifestación en la tercera etapa, que por la palabra hablada, en eso que fue mostrado allí a la esposa Meda, que él habló la palabra y ella no escuchó, sino que fue hablada la palabra. Eso nos muestra que también ese ministerio podrá hablar la palabra, y conociendo alguna condición de alguna persona, por la palabra hablada, es sana esa persona. Ahora Dios le mostraría, hazlo, porque así como Jesús decía, yo no hago nada de mí mismo, sino lo que yo veo al Padre hacer, eso yo hago. Por consiguiente, todo es bajo la dirección divina. Ahora miren, dice, y el del pececito, el que quedaba. La resurrección del pececito habla de lo mismo de Lázaro. La resurrección de Lázaro y la resurrección del pececito es lo mismo. La resurrección de los muertos en Cristo para el día postrero. O sea que bajo la tercera etapa, hasta la resurrección de los muertos en Cristo está ligada a esa tercera etapa. ¿Cómo será? La Escritura dice que será a la final trompeta. O sea, que la trompeta va a estar sonando para la resurrección de los muertos en Cristo. Si va a estar sonando la trompeta, y la trompeta es un mensaje, y este mensaje es el mensaje dispensacional, pues tiene que tener un velo de carne para que puedan resucitar al escuchar esa trompeta, la final trompeta, lo cual, vean que la séptima trompeta son los ministerios de Moisés y Elías, lo cual es el séptimo sello, la venida del Señor para la iglesia. La séptima trompeta para Israel, Moisés y Elías. El séptimo sello para la iglesia, la venida del Señor, es lo mismo. Ahora dice, y ahí lo vamos a dejar, para no abrir mucho ese misterio, que para este tiempo final lo veremos manifestado en el cumplimiento de la visión de la carpa. Para poder venir, los que han partido tienen que escuchar la voz del Hijo de Dios, como dice en el Evangelio según San Juan capítulo 5 verso 25, y los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios, y se levantarán. Por lo siguiente, tienen que escuchar la voz de ese instrumento en el tiempo en donde Él hablará a existencia esos cuerpos glorificados, en donde se meterán esos escogidos que han partido. Esas teofanías entrarán a esos cuerpos. O sea que es una creación de una raza nueva, lo cual nos está mostrando que así debía haber sido en el Edén. Dios, por creación divina, hablando la palabra, creando cuerpos eternos, y entrando ahí las teofanías que salen de esa gran teofanía de la Chequina, o sea, directo de la séptima dimensión, directo a esta dimensión terrenal. Pero por cuanto cayó el ser humano allí en el huerto del Edén, ha tenido que venir de esta forma. Pero eso será nuevamente en este tiempo manifestado a como debía haber sido en el principio. Por eso estamos regresando al Edén. Ahora puede tener, sigue diciendo, puede tener también significado espiritual, pero el significado mayor es literal, porque se estaba predicando.
Y le dice, si se estaba predicando es porque hay un predicador. Porque se estaba predicando, se estaba haciendo llamamiento y todas estas cosas, y estaban viniendo a los pies de Cristo, a los pies del ungido, porque Cristo Mesías y ungido es lo mismo. Y todas esas cosas, y estaban viniendo a los pies de Cristo. Por lo tanto, eso es literal para el pueblo de Dios, porque la tercera etapa es para la novia, para las insensatas también, para la iglesia, y es también para el mundo. O sea, en esa tercera etapa va a ser impactada la iglesia novia, la iglesia nominal, o sea, el cristianismo entero, el mundo entero, los judíos, ahí entran también. O sea, serán impactados porque ahí ellos verán esa manifestación de Cristo, el ángel del pacto. Y cuando ellos vean esa manifestación, dirán, cuando ellos vean que esa manifestación, pues si hay una manifestación de Dios, es en carne. No puede haber una manifestación en algo que no está. Tiene que ser en algo visible, tangible de este planeta Tierra, de luz, tiempo y materia, en esta dimensión. Y cuando ellos vean esa manifestación dirán, esto es lo que nosotros estamos esperando. Pero fue dicho, Él no viene por ellos. Pero también fue dicho que ese ángel de Apocalipsis 10, que es Cristo, el ángel del pacto, el Espíritu Santo, es el mensajero Israel. O sea, vean todo lo que va con la visión de la carpa para su cumplimiento. O sea, tiene que ser juntado todo eso para el cumplimiento de la visión de la carpa. E Israel está esperando eso. Para el cumplimiento de la visión de la carpa, todo tiene que ser juntado. Todo tiene que estar en un mismo hilo de pensamiento. Y todo tiene que colocarse en la posición correspondiente para el cumplimiento de esa visión de la carpa. Pero todo iba a comenzar y se comenzaría de una forma progresiva. Primero, lo más importante, lo más grande, que es la revelación, que es la enseñanza, lo cual aquí nos muestra que él vio allí predicación. O sea, vio a alguien predicando, trayendo un mensaje y luego haciendo un llamamiento para que las personas obtuvieran la oportunidad de salvación. Ese tiempo, ya donde él estaba viendo eso, era el tiempo para las personas que no habían tenido oportunidad ellos allí recibirla. Por eso son vírgenes. A ellos no les fue hablado y ellos no tenían conciencia de que alguien estaba hablando para vida eterna para ellos. Ellos escucharon y nació ese despertamiento, ese avivamiento para recibir al ungido. Ahora, por eso ellos son conceptuados como vírgenes, pero ya en ese tiempo que se ve ahí en esa visión que le fue mostrada al reverendo William Branham, ya es para ese grupo. Pero antes de eso, Dios está lidiando con la iglesia novia. ¿Y cómo Dios va a estar llevando a cabo eso? Porque si eso, en esa parte que fue vista, es para esas personas que vienen para buscar fuerzas, para dar sus vidas en la gran tribulación, y es la iglesia nominal, las fatuas, antes de eso, tiene que haber Dios terminado una labor con la novia. Ahora los pasos que tenga que pasar la novia también, porque si las fatuas van a pasar por eso, pues la iglesia novia de seguro va a tener que pasar por ciertas cosas primero, antes de llegar a esa etapa en donde fue vista también esa fila larga que no tenía límites. Dice que llegaba hasta cuadras, dice, de largo, y cuántas vueltas habrá dado esa fila ahí en la carpa, en el terreno, para acomodar tanta gente. Pues uno tiene que buscarle la vuelta, y ahí se le va a buscar la vuelta para que dé
la fila, quizás una o dos vueltas en la carpa, más por las carreteras, tengan un lugar donde ponerse su sillita mientras le toma todo el tiempo. De seguro van a llevar algo en la mano en lo que la fila va corriendo. Será algo en cierta forma rápida, porque se ve la mujer que es empujada, que está en una camilla y es empujada, y luego sale por la otra. El hombre entra con las muletas y sale cargándola. O sea, es algo entrar y salir. No es algo que lleva mucho tiempo cada persona ahí dentro, sino entran y salen sanos. ¿Qué pasó ahí? No sé. Yo sé que yo entré así de esta condición y salí sano. Todo eso se va a estar viendo a medida que va Dios en una forma progresiva llevando a cabo las fases y etapas del cumplimiento de la visión de la carpa. Esas 5 manifestaciones, ya estamos viendo que por creación divina Dios está creando ardillas. Las ardillas son alimento, y el alimento más importante es el alimento espiritual. Por consiguiente, ya el alimento que Dios nos está dando es en esa parte de la creación de ardillas. Ya Dios va haciendo check en cada una de esas manifestaciones, y vamos a ir estar viendo todo eso, lo cual vemos también cómo se cumplió parcialmente una, que es la resurrección. Ya luego se cumplirá plenamente con la resurrección de todos, pero hubo una resurrección de alguien que se había ido y por la palabra hablada regresó. Y ese fue el doctor William Soto Santiago. Él habló la palabra y él regresó. Eso nos muestra que así va a ser también con los que han partido, incluyéndolo a él. Lo cual, luego más adelante el partido, Dios se lo llevó a descansar. Y él también estará escuchando la voz de ese instrumento y va a venir en la resurrección. No puede venir uno de allá para luego hablar la palabra para que resuciten. Tiene que estar ya en la tierra ese instrumento para hablar la palabra y poder regresar. Ahora hemos visto, así en este extracto que hemos leído, cómo la tercera etapa muestra ese poder de Dios en esas 5 manifestaciones. El poder de Dios manifestado en esas 5 manifestaciones, en donde fue mostrado en el reverendo William Branham, cuando él las llevó a cabo, lo que sería en este tiempo final. Que Dios les bendiga y les guarde. Y hoy, viernes 1 de mayo de este año 2026, el cual es un día ya que está, aunque los días comienzan en la tarde para Israel, ya son las 2:24 de la madrugada, es que vamos rumbo a Venezuela. Ya va Sara, mi esposa, y Julián para estar allá con todos los hermanos en Venezuela, en donde esperamos grandes bendiciones de parte de Dios y compartir con ese pueblo venezolano, y aún personas que han venido van a ir de otros países, estar allí en Fe Viva, Valencia, Venezuela, y que Dios derrame de su Santo Espíritu sin limitaciones, y Él se agrade de todo lo que se esté llevando a cabo allí, para que la bendición de Dios siga aumentando en Venezuela, siga Dios libertando a Venezuela, y Venezuela venga a formar parte de ese glorioso reino mesiánico, porque deseamos todas esas bendiciones para Venezuela y para todas las demás naciones, porque en ese glorioso reino milenial entrarán las naciones que reciban y vean, como él habló en un escrito, que reciban y vean, o vean, miren y reciban. Dice algo así.
la segunda venida del Señor. Dice, escaparán de los juicios de la gran tribulación. Por lo tanto, entrarán esas naciones al glorioso reino milenial. Y así estábamos un poquito apurados por Venezuela, pero gracias a Dios que Dios escuchó la voz del hijo de él. La voz de un hijo habló en favor de Venezuela y Dios ha estado obrando y seguirá obrando para que quede completamente libertada Venezuela, la Venezuela querida de todos nosotros. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y saludo al misionero Miguel Bermúdez Marín y a todos allá en Venezuela, y que ya prontito nos estaremos viendo. Que Dios les bendiga y les guarde. Continúen pasando un día feliz, lleno de las bendiciones de Dios.